Bueno amigos, aquí estamos de vuelta en nuestra segunda edición de este programa Hablando Claro y Pelado por Riohacha. Hoy tendremos también un invitado bastante importante, Jaime. Tenemos a un consejero de juventud que quiere hoy también expresarnos todo eso lo que los jóvenes están haciendo a favor de otros jóvenes en el distrito. Líbano es un estudiante de Derecho de la Universidad de La Guajira. Quiere hoy también hacerse escuchar para hablar claro y pelado en Set-In TV. Seguimos en esta segunda edición de Hablando Claro y Pelado. Como le decíamos hace un momento, hoy contamos con un invitado muy especial, un consejero de juventud, Líbano. Hola Líbano, ¿cómo estás? Bienvenido a Set-In TV. Un saludo para ti, un saludo para Alex que nos acompaña, que tuvieron el agrado de invitarme. Mi nombre es Líbano Díaz Hernández. En efecto, venimos del Consejo Distrital de Juventud, desde la Comisión de Concertación y Decisión, la cual presido, y pues más adelante estaremos explicando qué es eso y en qué estamos trabajando. Sí, porque tenemos muchas inquietudes de esto que es nuevo, sobre todo para los jóvenes, que si no estoy mal, nació precisamente de los paros que hubo hace ya un año y medio, que los jóvenes exigían espacios, y el presidente Duque en su momento pues trataron de darle, esto estaba hace muchos años ya el proyecto, pero lo que hicieron fue como agilizarlo para que se diera, para que fuera una realidad, ¿cierto? Sí, de ahí se nació entonces la celeridad para darle cumplimiento a una circular que ya estaba vigente. Exacto. Y además en mora. Pero que más bien sea Líbano que nos cuente cómo fue que se dio esas elecciones de consejos de juventudes en el distrito de Riohacha, en el territorio nacional, pero aterrizada entonces en el distrito de Riohacha. Pero antes de respondernos eso, Líbano, cuéntanos a qué se dedica, qué hace, qué es eso el Consejo de Juventudes. Bueno, miren, el Consejo de Juventud es un espacio de participación que se creó en virtud de la Ley 1622 del 2013 y que estableció precisamente unos espacios de representación para los jóvenes de entre 14 y 28 años con unas funciones claras de control, vigilancia, pero también interlocución sobre una cosa que le llamamos las agendas públicas de juventud, que no son más que los sueños, los intereses, las metas, los objetivos que tiene la juventud, por ejemplo en materia de educación, en materia de empleabilidad juvenil, en materia de luchar contra el cambio climático. Esas son nuestras agendas, y la ley lo que busca es darnos esas posibilidades. ¿A través de qué? De los consejos de juventud. Sin embargo, como ocurre mucho en Colombia, la ley se reglamentó en 2018 bajo el mandato del expresidente Santos, y apenas fue en 2021, por allá el 5 de diciembre, cuando después de un proceso de movilización social de la juventud, el gobierno de Duque, del expresidente Duque, decidió hacer este certamen electoral para un poco generar estos espacios de participación y resolver lo que era un estallido social. Bueno, yo dije ahorita marcha, paro, y él lo dijo más bonito. ¿Fue que dijiste ahorita? Movilización social. Movilización social. Yo dije paro, marcha, pero entonces se escucha más bonito, ¿verdad? Líbano, muy interesante. Pero más sin embargo, hubo algo que yo noté en este proceso de elecciones, del primero que se hacía, que hubo una abstención demasiado alta en todo el país. ¿Qué falló ahí? Si precisamente los jóvenes estaban exigiendo ese espacio, ¿por qué los jóvenes no salieron a votar? Bueno, eso tiene que ver también con el concepto de movilización. Digamos, nosotros estamos acostumbrados de pronto en este país a que los espacios de participación o las manifestaciones de nuestra sociedad en ocasiones son muy estigmatizadas. Digamos, esos espacios que se generan, que nosotros conocemos como derecho a la manifestación pública y pacífica, terminan a veces siendo como objeto de mucha controversia o de muchos ataques. Pero la movilización trasciende ese ejercicio. La movilización social son escenarios, son unos repertorios de acciones que toma la ciudadanía ante un descontento para expresar sus anhelos, sus sueños, y lo hacemos mediante marchas, protestas. También lo hacemos con ejercicios muy artísticos, muy culturales, a veces incluso con el silencio se hace movilización social. El gobierno quiso convertir esa movilización
en un espacio para que los jóvenes quisieran representar, pero no generó los mecanismos de confianza para que ellos pudieran participar. Por ejemplo, muchos de los jóvenes que estaban participando en procesos allá en Cali, de movilización en Bogotá, empezaron a ser perseguidos, capturados, etc. Otros jóvenes, por el mismo proceso que hemos vivido en Colombia de corrupción, han tomado la decisión o tomaron en su momento la decisión de no participar, de no votar, de decir eso no sirve para nada, eso va a ser otro espacio para que se roben la plata o el no creer. Entonces un poco esa desconfianza, pero la juventud también tiene que asumir un papel ahí, y es que probablemente ninguna otra etapa de la humanidad requirió tanto de la conciencia de la juventud. Nunca antes el futuro de los jóvenes estuvo tanto en peligro. El desempleo, la desigualdad, el cambio climático que estamos viviendo hoy y que nos afectará a nosotros, nos reclamaba en ese momento un papel más protagónico. Y nosotros nos salimos también. Esa es una responsabilidad que tenemos que asumir. Probablemente no entendimos el mecanismo, no salimos a hacer la pedagogía bien. Debimos haber solicitado un mayor respaldo por parte de las administraciones, de la presidencia, que tenía que ponerse más la camiseta. Pero yo recalco que estamos aquí y que los que participamos en este proceso lo hicimos con un clamor de cambio y bueno, ya llevamos un año casi, ahorita el 5 de diciembre también de posesión, como la presidenta que estaba aquí con nosotros, y estamos en la tarea. ¿Valió la pena o vale la pena? Siempre vale la pena. Yo creo que es una oportunidad para hablarle de cara a los problemas de nuestra realidad. En los jóvenes hay dos estigmas. Uno, solo dan problemas. Lo dicen mucho, pero no nos escuchan frente a nuestras propuestas porque no se generan los espacios. Y dos, los jóvenes no quieren cambio o son apáticos a la política. Eso tampoco es cierto. Lo que pasa es que se ha generado una desconfianza en las instituciones y una serie de obstáculos. Por ejemplo, si yo quisiera aspirar hoy a la alcaldía de Riohacha, se tendría unos obstáculos para eso. Entonces, un poco la finalidad de la ley es generar unos mecanismos para que entre jóvenes podamos participar de escenarios políticos que sí tienen incidencia. Por ejemplo, nosotros tenemos 2 reuniones anuales con los alcaldes, 4 en comisiones. Sí, o sea, ¿se cumplieron este primer año? En efecto. Y yo creo que hemos sido insistentes en eso. Es más, yo podría decirles, y ahorita más adelante pues ya hablaremos de esa gestión, pero yo podría decirle que nosotros hemos coincidido o hemos estado en espacios de decisión, muchos en los que debieron estar concejales del distrito y no los vimos, pero estuvimos nosotros. En consejos de gobierno para discutir el presupuesto, en consejos de política social para ver los casos de niñas en embarazo en adolescentes, en consumo de sustancias psicoactivas, en violencia. Hemos participado de escenarios como los consejos de salud pública del distrito de Riohacha. Estamos en la tarea y estamos interlocutando y mostrando que aquí hay ideas, que queremos el cambio, pero también que tenemos unos reclamos que hay que hacer frente a cómo se ha llevado la política por muchos años en el distrito de Riohacha. Bueno, iniciando la entrevista nos contabas que haces parte o que presides la Comisión de Concertación y Decisión del Consejo de Juventudes del distrito de Riohacha. ¿Qué es esa comisión? Bueno, la Comisión de Concertación y Decisión emula un poco otros modelos que hay en Colombia de espacios donde se encuentra la institucionalidad, llámese alcalde, gobernador, presidente, con un grupo social, los indígenas o los trabajadores. Todos los años vemos la discusión del salario mínimo, por ejemplo. Eso se hace en la Comisión de Políticas Salariales. Vemos la discusión de la política indígena, el presidente con los indígenas negociando las políticas. Así hay una Comisión de Concertación y Decisión de las Juventudes. Allá nos vemos 4 veces al año, digamos de manera ordinaria y de forma extraordinaria cada vez que 2 o más jóvenes lo deseen. Somos 3 delegados y ahí que se define los presupuestos para la juventud, cómo se va a desarrollar la política, qué estrategias de intervención deben emplearse para empezar a atacar unas problemáticas de las que hablamos mucho,
la delincuencia juvenil, la falta de empleabilidad juvenil, la falta de acceso a la educación superior, a la educación media básica, 10º y 11, los problemas que tenemos con las niñas que se embarazan a temprana edad, las madres jóvenes, y otro tipo de circunstancias que cruzan la vida de nuestra juventud. Para eso es la comisión. Va un de año, concertación. ¿cierto? Van un año, llevan un año. Tenemos un año ya. Casi un año. Casi un año. Ahora en diciembre, ¿no? El 5 de Sí, diciembre de elegidos cumplieron un año. Y el de 1 de enero. promocionados en enero. En Ok. enero. Bueno, ¿qué logros consideras que han tenido el Consejo de Juventud con respecto al 2003 que se viene? Porque ya ustedes 2023. entraron, se posicionaron este Al año 2023, compañero. al 2023, sí. Ya ustedes este año ya entraron, el presupuesto aprobado, ya está todo listo. Ujú. Pero hasta ahora, ¿qué han logrado para el 2023? Presupuesto de juventud. Se mantuvo, bajó, subió. Bueno, hay unos logros, digamos, en términos presupuestales y hay otros logros en términos políticos. Desde el punto de vista de lo presupuestal, efectivamente el presupuesto de juventud aumentó. No es una cuantía muy grande, son apenas 50 millones de pesos, pero son presupuestos que son del sistema de juventud, que son para asambleas de juventud, semana de la juventud, espacios de encuentro, articular el sistema de juventud para encontrarnos las instancias. Pero en otros espacios de la administración, porque la juventud funciona incorporada en cada presupuesto. Sí, me imagino en Afro. Entonces, por ejemplo, en seguridad dimos el debate ¿para qué? Para que el distrito de Riohacha, que hoy invierte más o menos 1.500 millones de pesos anuales en más motos, en más cámaras, en más dispositivos de seguridad, generar un proyecto que le han denominado Jóvenes a lo Bien, espero el otro año se llame Jóvenes en Paz y vaya en la línea del gobierno, precisamente para resocializar esos jóvenes que hoy están en ese tipo de conductas que son nocivas, pero que no han encontrado otras oportunidades. En materia de salud pública hemos visionado 2 iniciativas que vienen haciendo parte del plan de intervenciones colectivas en salud, para poder participar de ellas, para poder diseñar mejores mecanismos. Todo el mundo habla, por ejemplo, del embarazo en adolescentes o del tema del suicidio, pero siempre vemos las mismas iniciativas, charlas en parques, se regalan condones, etcétera. Pero son situaciones que no están pensadas desde la visión del joven, ¿verdad? Los diseñan los secretarios por fuera de lo que es la realidad social. No se mira un componente intercultural que tiene que ver y que incide mucho en esos embarazos en adolescentes. Entonces, iniciativas como esa, en temas de afrodescendientes, por ejemplo, conseguimos el apoyo al Fondo de Comunidades Negras del ICETEX. Eso es un proyecto del gobierno nacional, pero el distrito hace años lo había dejado solo. Los compañeros que hacían la socialización a los jóvenes para que se metieran, participaran de las convocatorias, no tenían ninguna clase de apoyo. El próximo año tendrán vehículos para ese proceso. Ha sido una lucha. Yo creo que en términos presupuestales o en iniciativas concretas eso, pero en términos políticos lo más importante es que hemos llevado ante el alcalde distrital, ante el Consejo de Riohacha, que nos reunimos hace unos días con ellos, la agenda de la juventud, lo que queremos, lo que anhelamos y una propuesta política para resolver los problemas estructurales que vivimos hoy en el distrito. Hablando de agenda, se ha venido desarrollando como la lluvia nos ha permitido la agenda, la Semana de la Juventud en el distrito de Riohacha. Tuvimos un encuentro de estudiantes de secundaria, un festival cultural de juventud. Tuvimos la reestructuración o digamos, yo lo diría que el avivamiento del Parque Marbella. ¿Cómo ves tú esos eventos y qué otros eventos se pueden rescatar de actividades de años anteriores? Te menciono como de pronto el Urban Fest, un evento que también fue muy bonito, la Noche Joven, donde se saltan jóvenes importantes o que se han destacado en diferentes labores en el distrito de Riohacha. ¿Cómo ves tú esos eventos que se han realizado y si hay la posibilidad de que se realicen estos otros? Yo quisiera problematizar un poco sobre eso en relación con que el papel que tenemos nosotros, los que de alguna manera representamos un sector, tiene que ver con desentrañar esas
contradicciones o miserias o situaciones que viven diariamente esos sectores. Así las mujeres tienen el deber de mostrar lo que ocurre con una sociedad patriarcal y las comunidades indígenas con el racismo. Nosotros desde la plataforma con quienes tuvimos el gusto de trabajar con Alex y ahorita en el Consejo de Juventud hemos aprovechado cada espacio más que para hacer un evento, para empezar a mostrar situaciones que vive el distrito. El encuentro de estudiantes de secundaria tiene que ver con que nosotros somos uno de los territorios que mayores niveles de jóvenes que no acceden a educación de 10º a 11 tienen. La mitad de nuestra población, alrededor de 17.000 jóvenes en edades para acceder a 10º y 11 no están accediendo. Se quedan, por ejemplo, en procesos de delincuencia, se quedan niñas en temas de embarazo en adolescentes, se quedan sin hacer nada, se quedan manejando motos o se quedan también en conductas que no generan su desarrollo. Entonces, espacios como esos para encontrarnos, para empezar a problematizar. Lo mismo hicimos o quisimos hacer con el tema del festival cultural. En nuestra cultura, el vallenato y ese tipo de expresiones son muy vistas y tienen mucha pantalla. Pero, ¿qué pasa con los compañeros que rapean? Que expresan algunas culturas que son alternativas y que tienen un mensaje también político importante que a veces está desprovisto, hoy en día está desprovista nuestra música tradicional. Entonces, se trata más bien de espacios como esos, empezar a impulsarlos. Quisimos impulsar también, como en años anteriores, un tema medioambiental. Lamentablemente no logramos concertar una agenda en esos puntos, pero lo fundamental hoy es empezar a armar discusiones, armar foros, armar espacios donde empecemos a problematizar sobre lo que vive la juventud. Esa es la finalidad de la Semana de la Juventud y es como el espíritu que hemos querido seguirle dando. Bueno, muy interesante, me llama mucho la atención ese aspecto porque sí, a veces los eventos quedan ahí y el día de mañana no pasa nada, todo continúa normal. Pero yo te hago una pregunta, ustedes como consejeros de la juventud manejan un censo, o si tienes conocimiento aproximadamente, de la población de jóvenes de 18 a 28 años en Riohacha, ¿cuánto es aproximadamente? Nosotros somos alrededor de 60.000 jóvenes, una población que está... O sea, si Riohacha está, según el DANE, en 200.000, vienen siendo casi el 30% de la población de Riohacha es joven. Pero nuestra población menor de 30 años, incluyendo digamos a toda la población de 30 a 0, es alrededor del 50%, supera el 50%. En ese segmento poblacional o en ese ciclo vital de la juventud tenemos de 15 a 19 años alrededor de 19.000 jóvenes que están en su mayoría en procesos de educación secundaria y también media. Digamos, la educación secundaria que la tenemos desde los grados 7º, 8º, 9º y tenemos la educación media que es el 10º y el 11º, media vocacional que le decimos educación técnica. Tenemos otro ciclo vital de la juventud que tiene un nivel de desarrollo digamos mucho mayor y unos intereses también empieza a cambiar la vida. Nos metemos a la universidad de los 20 a los 25 años. Somos alrededor de 20.000 jóvenes también. Ya empezamos a mirar opciones de trabajo. Hay otros problemas ahí. Sí. Ya algunos en ese momento se convierten en padres o incluso en madres. Algunos tienen que vivir la exclusión porque no alcanzan a acceder a la educación superior. Como no tienen educación, no pueden acceder a trabajos dignos y no pueden desarrollar su proyecto de vida. Y está la última etapa que a veces es la más problemática porque ya empezamos a salir del sistema, de esa protección que nos da a veces nuestra condición de jóvenes, que es de los 24 a los 28 años. También se sitúa esa población en alrededor de 20.000, 22.000 jóvenes en ese sector. Esos datos nos los da el DANE también y hace esas, digamos, divisiones desde el punto de vista de los ciclos vitales de la juventud. ¿Qué pasa con los jóvenes guayú? No sé, no tengo conocimiento si dentro del consejo hay algún miembro de representación indígena y cómo se llegan a esos jóvenes que no tienen la misma facilidad del que está aquí en el área urbana, ¿no? Porque sabe que la mayoría vive
¿Cómo se trabaja con la población wayú, con el joven wayú? ¿Cómo se incorpora ellos en este proceso? Bueno, yo creo que ese es uno de los mayores retos y de las mayores deudas que tienen las instancias políticas en Colombia. El Consejo de Juventud intentó en su diseño crear una curul para los jóvenes indígenas. Existe un joven indígena. Pero más allá de esa representación que a veces termina siendo formal... ¿Existe uno en este momento? Sí. Okay. Nosotros tenemos una deuda, creo que la sociedad, con las comunidades indígenas. Por ejemplo, cuando tú analizas mayoritariamente quiénes son las niñas que terminan en embarazo en adolescentes, las indígenas. Mayoritariamente quiénes son los jóvenes que en 10º y en 11 grado ya dejan de estudiar, se salen del sistema educativo. ¿Por qué no ven oportunidades? Nuestras comunidades indígenas. Mayoritariamente nuestro sistema académico los está calificando a ellos, por ejemplo, con base en unos conocimientos y en unas lógicas de producción del conocimiento que no vienen de su cultura. Esa juventud vive principalmente en las zonas rurales del distrito de Riohacha, en zona rural dispersa y no accede a la oferta social. Es un gran reto que nosotros tenemos. Creo que de alguna manera nos hemos quedado enquistados en un centro medianamente urbano y no hemos llegado a esas comunidades. Un poco también es nuestra capacidad de acción. Yo creo que eventualmente nosotros, y es un llamado que le hemos hecho por ejemplo a la Secretaría de Salud, hay que microfocalizar la política en quienes son los más afectados. Entonces, ¿hacia dónde debe ir nuestra política de crecimiento en educación? Hacia nuestras comunidades indígenas. ¿Hacia dónde debe ir la política de prevención de embarazo en adolescentes? Hacia las comunidades indígenas. Es como... Lo que pasa es que ahí también por las cuestiones culturales de ellos sí es bastante complicado. Hay unos retos. Hay unos retos porque culturalmente todos que somos de acá de La Guajira conocemos a veces que las niñas no vendidas, sino que son a temprana edad pues ya... ¿cómo decirlo para que no se escuche vender así a la niña? Porque todos sabemos cómo es la cultura, que a temprana edad ya tienen... Les permiten hacer su hogar para que no se escuche. Al cambio de unos dos. Exactamente. Digamos que son procesos... la antropología le denomina eso procesos de control cultural. Y digamos, esas conductas a través de un diálogo, una conversación, porque la cultura no es un proceso estático, sino un proceso dinámico que nosotros podemos ejercer desde el Estado a partir también de una interpretación de los derechos humanos, empezar a trabajar en eso. Yo creo que nuestras comunidades indígenas de lo que están ávidas es un poco de que el Estado llegue, de que pueda conversar, de que no llegue a imponer una visión, pero que sepa dialogar, conversar en un diálogo intercultural que nunca hemos hecho porque nunca hemos sido capaces de reconocerlo como ciudadanos de este país. A veces La Guajira siempre ha sido interpretada como un territorio inhóspito y entre nosotros mismos también hemos hecho una suerte de segregación. Por eso en el departamento de La Guajira en pleno siglo XXI todavía tenemos niños que se nos mueren de hambre porque el Estado no llega, no ha sido capaz de dialogar. Entonces yo creo que... Lo que pasa es que ellos gobiernan desde Bogotá como si todos viviéramos en las circunstancias que viven en Bogotá. No vienen a las regiones a meterse, a llenarse el zapato de barro para saber cuáles son las circunstancias en que hay que trabajar con esas poblaciones. Y no lo hablo simplemente con La Guajira, sino con muchos departamentos, con todos los territorios del país, con todos los territorios, exactamente. Una cantidad de papeleos para un mercado, para cumplir por un mercado hay que llenar una cantidad de formatos y el robo más grande está por otro lado, no al que le entregan al mercado. A mí me gusta cuando se dice mercado porque yo me hago el imaginario así como de, bueno, tengo comida para la paca de arroz, el 3 litros de aceite, la paca de sal. Chévere, como que, bueno, nos relajamos 15 días, 20 días, siendo todavía un pañito de agua tibia. Y cuando nos llegamos a la realidad, lo que vemos, bueno, lo que he podido ver que le han entregado a gente damnificada, eso... Y viene de allá. Digno. Te quiero hablando de dignidad, permíteme, Jaime, yo quiero preguntarle a Líbano, recordándole a ustedes que estamos conversando con Líbano Díaz Hernández. Él es consejero
de juventudes del distrito de Riohacha, pero que también ha venido ejerciendo liderazgo desde hace mucho rato. Fue personero en la institución educativa Almirante Padilla. Después de eso ha seguido alzando la voz por las juventudes al punto que llegaste a participar de dos huelgas de hambre. Dime, ¿qué resultados obtuvieron? Bueno, yo creo que el proceso de la huelga, que si uno lo interpreta en el contexto de que vivía el país el año pasado, de las movilizaciones del estallido social, tiene mayor sentido. Veníamos de un proceso de hambre que se vivía en las casas, que sacó a la juventud a las calles a exigirle un gobierno que garantizara derechos fundamentales y del cual nosotros, el territorio con mayor olvido, teníamos que participar, y decidimos hacerlo de la forma más pacífica pero más diciente posible, y era una huelga de hambre por el hambre del departamento de La Guajira. Hay dos logros que yo rescato. Uno, logramos colocar en el debate político, en el debate nacional y con todas las instituciones políticas, con los viceministros, con los ministros, pero sobre todo con el pueblo, un modelo de desarrollo que se ha cimentado en nuestra riqueza, pero que nos especializó en perder para que ellos pudieran ganar. Donde nuestro desarrollo social únicamente es visto como una externalidad a través de una regalía, pero se lleva nuestra riqueza y con eso han desarrollado grandes capitales económicos, no solo aquí en Colombia, algunas familias, sino por fuera. Yo creo que eso fue fundamental. Una cosa, hoy que tenemos esta oportunidad de hablarle a la ciudadanía, nosotros en ese momento exigíamos un plan ambicioso, sí, pero posible. Y exigíamos, por ejemplo, unos aumentos en algunos sectores que eran vitales para el hambre que vivía el departamento, una situación que seguimos viviendo. Este gobierno, digamos, en menos de 3 meses en la discusión del plan del presupuesto 2023, garantizó algunas de nuestras peticiones. Aumentó el presupuesto del ICF, digamos, lo duplicó. Garantizó alrededor de 8.000 nuevos cupos en alimentación. Garantizó unos recursos que son para el Ministerio de Trabajo, para la política de soberanía alimentaria. Y eran esas situaciones las que nosotros le pedíamos al gobierno incluso. Hoy toman sentido algunas de nuestras consignas. Nosotros decíamos, el PAE debe ser universal en territorios donde haya hambre. Y ya Petro lo estableció como una política nacional. En territorios donde el mapa del hambre indica que las condiciones de vida no dan para proveer el alimento ni para cultivarlo, va a haber PAE incluso por fuera del calendario escolar el próximo año. Ya los recursos están dispuestos. Situaciones como un nuevo modelo de desarrollo económico, no a partir del carbón, que no genera riqueza, sino a partir de, por ejemplo, el cultivo de la tierra, de las pescas, de la posibilidad de producir una industria. Entonces, yo creo que en ese contexto, en esa lectura, lo que nosotros hicimos, que llegamos incluso al Congreso de la República en el marco de esa discusión, fue llenar de esperanza o de dignidad un departamento que hace tiempo merecía un sacudón. Y hoy, yo creo que producto no nuestro, de unas luchas acumuladas en cada territorio del país, desde el Amazonas hasta La Guajira, hasta Punta Gallina, hoy tenemos un gobierno que está haciendo realidad lo que en la lucha los jóvenes solicitaban. Importante. Jaime, más bien a ti cuando le pregunto, ¿crees que es viable hacer una huelga de hambre yo para que Jaime me aumente el sueldo? Se vale. Hermano, usted con esa... Tiene reserva. Después se... No, yo sí quiero, escuchándote, Límano, es algo muy interesante lo que estás diciendo y sobre todo resaltar lo que está haciendo el presidente Petro en estos meses que lleva de presidente, valga la redundancia. Pero yo te quiero preguntar algo aquí a nivel local, en las sesiones... Me gusta esa pregunta. En las sesiones que ustedes realizan, ¿qué pasa con el distrito? ¿Qué pasa con la administración? ¿Qué es lo que está al alcance de ustedes, lógicamente? Ustedes tienen la capacidad de hacer ese control político, tienen voz y voto, o solamente voz. Pueden ustedes, tienen esa autonomía de votar y decir no
Y si no es no, ¿sí lo pueden hacer? Bueno, la ley desarrolla unos mecanismos y hay que empezar por ahí. El principal es la Comisión de Concertación y Decisión. Por ley, el presupuesto que va a pasar al Consejo 2023 pasó primero por ahí, para que definiéramos situaciones como la que te comentaba. Y eso tiene que ver con que las administraciones parten de una visión que a veces no resuelve los problemas y la juventud tiene que ser capaz de imprimirle su visión de la seguridad, su visión de la cultura, su visión de la salud. Entonces por eso pasa por ese tapiz. Nosotros en la comisión tenemos la posibilidad de votar 3, la administración tiene 3 votos y la juventud 3. No establece la posibilidad de que hayan ganadores ni perdedores, sino que haya consenso. Pero en el consenso se requiere de un concepto que desarrolla la ley y es el movimiento juvenil. El movimiento juvenil que no es el consejo, que son 17 jóvenes, sino una juventud capaz de posicionar sus agendas en las redes sociales, en los rap, en la calle, en la prensa, en escenarios como este, y que apoye ese tipo de iniciativas. Ahí radica nuestro poder. Pero si hablamos, por ejemplo, de lo que ha venido haciendo el distrito en materia de juventud, solamente hay que mirar sus indicadores. Yo creo que intenciones y programas, lo he venido sosteniendo, existen. Existen presupuestos también que vienen de asignaciones específicas a nivel nacional. ¿Cuál es el problema? Hay una pobre ejecución de esos presupuestos, de esos programas, pero además hay unas estrategias que no se planean con el beneficiario del derecho. Incluso se hacen sin ningún tipo de planeación que vaya dispuesta a disminuir los indicadores y a garantizar derechos, sino invertir la plata por invertir la plata. Te pongo un ejemplo. Hay un proyecto, son 500 millones. Fondo de Seguridad y Convivencia. Riohacha tiene miedo hoy. Somos el distrito después de Cartagena con mayor percepción de inseguridad. Y había un proyecto para trabajar con los jóvenes que probablemente hoy están metidos en esas bandas y la administración no lo ha sacado. Lo va a sacar por allá el 15 de diciembre cuando ya el presupuesto se cierra y hay que ejecutarlo corriendo. Y así ocurre la corrupción. La corrupción no solamente es la apropiación de los recursos públicos en un bolsillo personal. La corrupción también es sacar una mala iniciativa, un mal proyecto para sacar la inversión y que no se reduzcan los indicadores, que no se cumple el objeto del proyecto. Y es un poco lo que ha venido pasando. Nosotros hemos hecho los llamados, aprovechamos espacios como este para hacer el control. Hay que reconocer que han habido acciones con nosotros, se nos ha abierto las puertas a la institucionalidad, al presupuesto, a las discusiones, y eso lo valoramos, pero todavía sentimos que hay problemas en la ejecución de los programas que la administración destina para la juventud. Yo creo que es momento, Jaime y ustedes que nos siguen a través de nuestras redes de TV, de que escuchemos la calificación del INVAL. Ya el pasado miércoles nuestra invitada nos dijo que el alcalde merecía un 3, calificándolo de 1 a 5. Para el INVAL, ¿qué calificación merece nuestro alcalde? Bueno, Alex, yo voy a usar ahí como un método. Siempre lo menciono. El alcalde hace un año definió un plan de desarrollo, un capítulo en el plan de desarrollo con unas obras que son de regalía. Por cada obra que esté hecha yo le voy a dar un punto. ¿Listo? Y vamos a mencionar 5 obras. Entonces tenemos, por ejemplo, los puestos de salud. 0. Tenemos, por ejemplo, en el distrito de Riohacha el mercado público, que no sabemos si era el nuevo o era el viejo, porque el viejo se va a hacer es con recursos del DPS, pero no está hecho. 0. ¿Y qué pasa con la unidad digamos, el alcantarillado pluvial de la comuna 4, 5 y 6? No ha iniciado. No llegó a tiempo para el proceso de que vivimos hoy de las aguas. Ya ahí van quedando 2 nada más. Tenemos los parques. En los parques sí se lograron avanzar, se están haciendo, digamos, varias edificaciones, aunque hubo un problema ahí con el manejo que se le dio
a eso por algunos, creo que sí se avanzó. Y podríamos mencionar ahorita, digamos por último, el amoblamiento de las playas de Riohacha, proyecto que recibimos con el mayor de los agrados porque creo que Riohacha requiere avanzar. Hace poco también recibimos la bandera azul, pero no nos ha llegado. Entonces me toca darle uno al alcalde de Riohacha. Bueno, pero vamos a darle una ayudita para que no corcharlo tanto. El puente de la alcaldía o es de la gobernación. El puente tuvo un desarrollo importante por parte de la administración, pero digamos un proyecto que estaba peleando entre Nemesio y Nemesio por su paso en el DPS que logró sacar un recurso para la ejecución o el nuevo puente del Rito. Exacto. Pero es de la administración. Es de la gobernación y ya no tiene nada que ver. Okay. Un poco más ahí por el puente. Bueno, démosle un 2. ¿Qué calificación tiene las juventudes para la obra, el embellecimiento del Cañón de las Brisas? Alex, Ex-Brisas. cuando nosotros, Cañón de las Brisas. cuando el Callejón de las Brisas salió, yo recuerdo que en mi carrera nosotros estudiamos Derecho Público, Derecho Administrativo. Y recuerdo que íbamos a hacer un ejercicio de una acción popular, que es algo que se utiliza para proteger el patrimonio público. Y el profesor nos dijo, escojan una obra del distrito de Riohacha que haya que rescatar. Y esa era la que yo iba a escoger. Pero decidí el anillo vial de la calle 40, de donde yo vivo. A mí me parece que invertir 600 millones de pesos en un espacio que no mide más de 40, 50 metros cuadrados. Sí. 40, 50 metros cuadrados, perdón, yo no soy ingeniero, pero cualquier persona, el ojo popular dice que esa no era la prioridad del distrito. Y yo creo que ahí hay que hacer unos llamados. Por ejemplo, a nosotros nos hicieron un aumento de 50 millones de pesos y 50 millones más para funcionamiento. A los ediles le quitaron 60. Al distrito yo creo que no se están calculando bien nuestras prioridades y eso tiene que ver con nuestro modelo de desarrollo. Nosotros nos hemos acostumbrado a las regalías, a las transferencias, pero no a la generación de riqueza. Tenemos una conciencia política rentística. Eso es lo que genera un modelo de desarrollo que es para afuera, pero no es para nosotros. No genera desarrollo económico local. Nos quitó la creatividad. Y un distrito o un territorio que antes tenía un dinamismo comercial, que incluso llegó a comerciar con las Antillas, hoy no es capaz de generar desde la administración desarrollo económico local. Entonces, en ese sentido, yo creo que hace falta esa posibilidad, ese dinamismo. La verdad que yo sí creo que fue mucha plata para poco espacio. 600 millones de pesos. ¿Cuántos? Mira, yo que estoy en la parte de sistemas, soy ingeniero de sistemas, y me ha tocado visitar muchos colegios para dar clases. Uno se da cuenta que los colegios están realmente pobres en computadores, en internet, en cuántas salas de informática se hubieran podido colocar con 600 millones de pesos. Claro. No, por lo menos tú nos hablas de los colegios acá en la zona rural, en la zona urbana pero la rural está peor. Claro. Nosotros hoy estamos graduando bachilleres que no han tenido la oportunidad de tocar un computador en su colegio, en su plantel educativo. Eso era un punto que yo te iba a decir, los puntos vía digital, que era un espacio para los jóvenes de bajos recursos que tener acceso a internet gratis, no existe ni uno en Riohacha, todos se acabaron. Las bibliotecas públicas, no hay un sistema de bibliotecas públicas. No hay un sistema de biblioteca pública. El empleo, yo no sé, yo apenas estoy indagando, pero por lo menos hay un proyecto aquí donde tú vives, precisamente en la calle 40 de la nueva cárcel. ¿Cuántos empleos jóvenes, riohacheros, están garantizados ahí? O sea, no, vamos a dar la obra, pero usted tiene que contratar 100 jóvenes aquí para que trabajen. Cuando se logra hacer esa obra. Sí, cuando den vía libre. Cuando se pueda concertar con la familia en Guayú
Sí. Que cada vez se reproducen más y se apropian más del territorio. Sin embargo, ese es otro tema, pero yo quiero, es como en la parte juvenil, de juventud, si hay una garantía para que diga, bueno, hay 100 mototaxistas en Riohacha, aquí tenemos esta base de datos de los 100 mototaxistas que hay en Riohacha, miren que están sus hojas de vida, viene la construcción de la cárcel, vamos a escoger quiénes cumplen el perfil para sacarlo del mototaxismo, que es informal, y trabajen aquí en la cárcel. Bueno, ¿existe esa metodología? Es importante extrapolar primero. Entonces voy a responder esa pregunta y luego hacemos una reflexión ahí. Hace poco la Sociedad de Arquitectos de La Guajira hacía un análisis de esa cárcel. Eso va a costar más o menos 100.000 millones de pesos. Es una inversión impresionante. Son varios pabellones de mujeres, de guayús o de indígenas y de, digamos, criminales ordinarios. Nosotros desde el derecho somos respetuosos de las garantías. Yo tengo la convicción de que esa es una obra que hay que hacer. Pero desde el punto de vista de la experiencia que se está solicitando para participar de la obra, decía la Sociedad de Arquitectos de La Guajira que nos vamos a quedar con muy poquita mano de obra para ese espacio y que muchos no van a poder acceder. Esa es la realidad. Porque el proyecto o el contratista, digamos, llegó pensando con un proyecto adjudicado desde Bogotá y seguramente con personas que iban a trabajar desde Bogotá. Pero yo quisiera ir un poco más profundo en ese sentido. Hoy, nos lo decían en la mañana, quizás la obra de mayor costo en Riohacha es una cárcel. Imagínense. Y nosotros tenemos hoy más o menos este año 800 jóvenes que han sido capturados por delitos que tienen que ver con microtráfico, con hurto, con porte de armas. Tenemos un distrito que está sumido en la pobreza, más de la mitad de nuestra población. Y en la informalidad, nuestro empleo, aquí no hay un aparato productivo. Aquí la gente trabaja del rebusque, del día a día, de lo que se puede conseguir diariamente. Entonces, cuando uno ve que ese es el proyecto que tenemos para, de alguna manera, encarcelar o poder contener un estallido social que está pasando en los barrios, pero es un estallido negativo, que está generando conflictos, que está generando hurto, que la gente está pasando hambre y la única respuesta institucional es una cárcel, esta sociedad, como va, no va bien. Y cuando, por ejemplo, las obras que sí generan desarrollo económico, como el anillo vial de la 40, como ese mercado público que teníamos que construir era allá, digamos allá en la 40 también, en la 7H, por donde está o por donde se creó el famoso Mercado Nuevo, allá donde está, digamos, el desarrollo, las posibilidades, las perspectivas de desarrollo para crecer en el distrito, cuando no somos capaces de fortalecer las capacidades de nuestras comunidades para que se abran al turismo, cuando eso no es lo que sale de la visión de nuestros mandatarios, de nuestros coadministradores, este distrito no va para ningún lado. Y es lo que veo. Y es lo que nos dicen los datos empíricos. Y es bastante triste. Por allá la cárcel y aquí el desarrollo económico pobre o no hay desarrollo económico. Esa es nuestra política, así está el distrito. Sí, claro, te entiendo. Lo que estás tratando de decirnos es de que la inversión de la cárcel se hubiese podido hacer en nuestros proyectos para que menos personas vayan a la cárcel. Yo creo que más que la inversión per se es a dónde estamos invirtiendo, sí, por ejemplo, 40.000 millones de pesos en regalías. A dónde estamos invirtiendo todos nuestros recursos, todas nuestras posibilidades económicas. Yo creo que además de cárceles hay que construir comunidades, hay que construir desarrollo económico, capacidad popular para generar emprendimiento, para generar una economía que nos permita salir adelante, para crear un aparato productivo. Eso es lo que hay que hacer. Así es. Sí, porque es que realmente el apoyo es muy poco en el emprendimiento juvenil. Hay otros factores que también influyen mucho, que no sé cómo es el control acá, pero usted quiere hacer un emprendimiento, usted tiene hoy un capital para empezar y va a arrendar un local y le vale 3 millones de pesos. Ahí ya usted tiene que empezar en 6 porque le piden 3 para el primer mes y 3 para el depósito. Los servicios públicos, costosísimos. Usted a los 4 meses ya le tocó cerrar el emprendimiento.
porque es que no hay tampoco un control en ese tipo de cosas. Riohacha está sumisa, un comercio que realmente no existe, porque aquí usted me compra a mí, yo le compro a usted, pero no hay personas que vengan de otro lado a dejar la plata acá, sino que es un círculo vicioso entre los que estamos. Y estamos ciegos ante las oportunidades. Estamos ciegos. Porque, por ejemplo, hoy me decía un periodista que nosotros ese muelle de ahí, ese muelle hace mucho tiempo intercambiaba, comerciaba con las Antillas, y que nada más, como pusieron unos espolones, obviamente el mar, digamos, se ha retirado un poco, pero que si uno lo extiende hacia allá, podríamos tener otra vez ese comercio. Cuando cayó la economía venezolana, ellos estaban necesitando papa, yuca, plátano. Pero igual eso no puede ser un impedimento, porque supuestamente esa era la excusa, que no podían llegar los buques, pero nos dimos cuenta ahora cuando hubo la ola invernal que llegó el buque de la Armada al frente de Anasmaí. Bueno. Y llegó hasta la orilla, un buque de la Armada. Bueno. Yo también estoy de acuerdo, Líbano y Jaime, que se pueda construir un puerto en Riohacha. Si es necesario, podríamos hacerlo, y qué bonito sería que de repente salga, no sé, un tour desde Cartagena, o así como llegan a Cartagena, pues también llegaron a Riohacha, que son turistas que van a bajar a Riohacha 5 o 6 horas, un día, no sé, 2 días, y cuántos recursos están dejando en Riohacha por un ratico que pasen. Pero no solamente un puerto. Por ejemplo, nosotros podríamos tomar nuestras comunidades que están allá en Las Delicias, nuestras comunidades indígenas que también están ahí cerquita en Villa Fátima, y convertir eso en un lugar de desarrollo económico, un poco menos de lo de Palomino, porque lo de Palomino sí es gentrificación, se está mercantilizando mucho eso, pero con mayor control hacer eso turístico. Claro. Nuestros turistas vienen a Riohacha como un lugar de paso, pero de aquí la gente se va para Manaure, para Uribe, y nosotros tenemos que mostrar. Allá en la despensa agrícola que tenemos en el corredor minero, nosotros podíamos producir una cantidad de alimentos, podíamos transformar la yuca, porque nosotros somos famosos por nuestra yuca, y de la yuca sale la harina, y de ahí salen una cantidad de compuestos. El problema es que nos quedamos en una mentalidad rentística, y probablemente esas ideas que tú tienes, que usted tiene, que tenía la señora Jennifer, que me pareció muy buena, de verdad, que tiene mucha, incluso la gente humilde, muy humilde, que trabaja en las calles, se le ocurren esas ideas, pero nosotros no llegamos al poder. Al poder llega quienes no piensan, o quienes los hechos sostienen que no están pensando el desarrollo. Eso no es lo importante ahí. O eso es lo que uno ve. Listo. Damos un Jaime. Al poder llegan los que no piensan. Los que no piensan. Los concejales de Riohacha, digamos que tienen también incidencia en el poder. Hicieron una sesión conjunta, consejeros de juventud y concejales de Riohacha. ¿Cómo te parecieron los concejales? ¿Qué se logró de esa sesión? Bueno, hagamos lo mismo que hizo Jennifer. Califiquemos 3 buenos y uno no tan bueno. 3 buenos y uno no tan... 3 buenos. 3 buenos. Ay. Es mucho. me está poniendo el problema. Te veo sonrojado. No, yo más bien Mira, yo creo que el Consejo de Riohacha se ha quedado en los mitos, o se ha creído los mitos que nos ponen a nosotros para no hacer los cambios. Yo escuché un consejo que nada más se quedaba en Riohacha no tiene presupuesto. Cuando nosotros aumentamos... Esa la de siempre. Sí, cuando nosotros aumentamos el recaudo y recibimos recursos de regalías, ahora nos vienen recursos por un parque eólico y recibimos recursos por regalías directas que antes nos las habían quitado. Tenemos unas asignaciones específicas por ser un departamento con niveles de pobreza, ¿verdad? Luego entonces era que sus competencias no le daban. Pero desde la representación política yo salgo mi responsabilidad, hago un debate, y hoy estas cámaras nos permiten hablarle a cientos de miles de millones de personas. Claro. Y yo, ¿por qué no he visto los debates? Entonces, no hay plata, aunque ellos son los que aprueban los proyectos. No hacen el debate, el control político.
No sé. pero sí participan del escenario político electoral. Y si eso fuera tan malo, o si no hay posibilidad, entonces ¿para qué participan? ¿O no será que lo que se está buscando con la participación política no es resolver problemas colectivos, porque no se puede, sino problemas individuales de las personas? Ese es un análisis que habría que hacer. Pero le vamos a comprar el sombrero porque nos quiere bailar el indio con la Yo sigo esperando entonces cuáles son esos tres buenos que podemos rescatar, o entonces quién es ese no tan bueno. Mire, yo sinceramente, si nosotros que estudiamos Derecho, Administración, debemos evaluar por resultados, y yo al Consejo en esa sesión conjunta no le vi resultados. Yo no vi. ¿Saben a quién podría resaltar? Más por una intención buena, honesta, que por un resultado. Al concejal que presentó el proyecto para la cátedra de música vallenata. Y le voy a decir por qué. Ese proyecto iba a convertirse en otra de las 15, 20 cátedras que ha aprobado el distrito. Sí. Pero fue una posición de un concejal, no venía de la administración, de un concejal que propuso la posibilidad de empezar a ponderar la cultura por encima de obras que no generan, por ejemplo, desarrollo económico. Y qué contradictorio. Imagínate que el distrito de Riohacha va a aprobar 3.000 millones de pesos para unidades locales de cultura, que van a enseñar vallenato, champeta, reggaetón, rap. Pero con esas unidades de cultura hubiéramos podido desarrollar la cátedra de cultura vallenata en los colegios. Entonces, cuando uno ve que esas dos cosas no pueden conversar, no pueden compaginar, se da cuenta, uno, de la mezquindad política que hay al interior del consejo, y dos, de que no son capaces de entender o de empezar a armonizar esfuerzos por Riohacha, que es una sola. Entonces yo rescato, si tuviera, te lo invierto más bien, yo veo uno bueno, esa iniciativa, pero... Hombre. Él se llama Luis Ojeda. Luis Ojeda. Pero ese día... ¿Ese es el bueno o el no tan malo? Ese es el no tan mal. Porque no puedo decir porque no lo he conocido, pero eso me pareció una buena iniciativa. Qué bien los demás. No tenemos presupuestos. No tenemos competencias. No podemos hacer control. Cálmense, ustedes son nuestros amigos. Aquí están en su casa. Y yo creo que esas no son las respuestas para un distrito que padece hambre. Otra vez nos están infantilizando a las juventudes. Son No. respuestas para niños muy pequeños. Bueno, ustedes aspiraron a través de un partido. ¿Por qué partido aspiraste tú? Yo fui independiente. Teníamos tres posibilidades. Aspirar por partidos, efectivamente, aspirar por organizaciones, Junta de Acción Comunal, o organizaciones, fundaciones, o podríamos aspirar por listas independientes. Yo recogí firmas, creo que fueron 500 firmas, y aspiré por una lista independiente. Ah, bueno. En ese orden, la pregunta que tampoco puede fallar es: ¿de izquierda o de derecha? Yo soy de izquierda. Yo defino mi perspectiva política siempre desde la posición de los más humildes, y sobre todo desde la que ha buscado los cambios. Esa definición de la izquierda viene de Francia, donde los que estaban con el rey se ponían a la derecha y los que estaban con el pueblo se ponían a la izquierda. Y para mí la perspectiva del cambio es eso. Pero en el siglo XXI las izquierdas no pueden entenderse como las entendíamos en el siglo pasado, porque por ejemplo hay izquierdas que son contra el medio ambiente, como la venezolana, o hay derechas incluso que son proambientalistas, como la derecha alemana, que hoy es izquierda. Yo creo que hoy ser de derecha o de izquierda más bien implica defender unas agendas. Debe haber una izquierda que defienda el medio ambiente, que profundice un desarrollo económico local por encima del desarrollo extractivo, porque hoy las izquierdas en Latinoamérica están haciendo eso, extrayendo petróleo, extrayendo carbón, extrayendo también, bueno, carbón, hoy el presidente Petro está en contra de eso, pero por ejemplo en Bolivia están extrayendo litio, que está también en contra de los ríos, de las comunidades. Entonces hoy la izquierda incluso tiene que repensarse, y la juventud tiene un papel fundamental ahí, y yo estoy en disposición de
con otros movimientos sociales, con otras organizaciones, repensarnos esas posibilidades de cambio que significa la izquierda en el siglo XXI. Bueno. Importante, pero bueno, hermano, ya hablamos de lo que fue la sesión conjunta con el Consejo de Riohacha, pero también hace poco se dio una departamental. Sí. Recordemos que, o sabemos que el Consejo de Juventud, la CMJ, Consejo Municipal de Juventudes, hacen, o entre cada municipio integran un Consejo Departamental de Juventudes. Riohacha manda delegados, Uribia, Manaure, cada municipio tiene su delegado, y se realizó la primera sesión en conjunta en el municipio del Molino. Supimos que estuviste ahí también escuchando, participando activamente de esta sesión conjunta. ¿Qué se logró? ¿Cómo se llevó a cabo? Esa no me va a poner a calificarla. Espérate, después de que, antes de esa pregunta, ¿ustedes siempre hacen las comisiones en conjunto? ¿Tanto concejales como diputados? ¿O tienen ustedes también independientes solos? Las sesiones. No, nuestras sesiones son independientes, pero podemos hacerlas conjuntas 2 veces al año de manera ordinaria y extraordinaria cuando se requiera una situación en A mí me particular. da miedo colocarte a calificarla porque yo leí comentarios de que eso fue un circo. Que tuvo muchos payasos además. A lo bien no hubo animales, eso me parece bacano. Pero que hubo muchos payasos. No la califiquemos. ¿Cómo le fue a la juventud en esa sesión? Yo creo que a la juventud le bailaron el indio. Allá, oiga, Jaime, hay que conseguirnos unos sombreritos guayú, una vaina, porque los invitados son capaces de bailar unas naturales. Porque la asamblea es un espacio deliberante, donde llegamos a discutir, a ponernos de acuerdo, tú que estuviste con nosotros, a definir cuáles son las líneas, para presentárselas al gobierno. Pero el gobierno se nos metió en la asamblea para hacer unas premiaciones. Yo creo que, y yo lo sostuve en el discurso, si tuviéramos que premiar a la gente en La Guajira, tendríamos que premiar a las niñas, a los niños que caminan diariamente para acceder a la educación, horas, por meses, cuando el país se acaba. Entonces, reducir ese ejercicio a una premiación cuando había una cantidad de problemas era inocuo y era incluso hasta burlesco. Nosotros le pedimos al gobernador que se comprometiera que después de entregar los premios a las 12 del día, se quedaría hasta las 3, 4 de la tarde para escuchar las conclusiones de la asamblea. Porque además, como era un espacio, no se pueden hacer esas dos cosas a la vez. Y el gobernador dio su discurso de 20 minutos con los diputados. ¿Qué gobernador estaba? ¿El que está encargado? Jaime Vega Vence. Jaime Vega. Y él se comprometió, en las cámaras están, que él regresaría y nos quedamos esperándolo. Pero además los diputados entregaron sus medallas, sus premios, se tomaron muy buenas fotos y pagaron en los medios locales para que dijeran que entregaron esos premios, pero también se fueron. Entonces quedaron solamente 2 diputados. Entonces ni nos dejaron hacer la asamblea, pero tampoco se quedaron a escuchar las conclusiones de la asamblea. Y otra vez nos quedamos los jóvenes con sueños, con iniciativas, con metas, pero sin nadie que las escuchara. Ustedes hacen eso público, hacen que la gente sepa lo que está pasando, o sea, porque, bueno, yo hasta ahorita me entero, pero eso es lo que yo digo, porque no se dice también, no se saca a la luz pública lo que está pasando. Decirlo porque... Yo te voy a responder eso, Jaime. Ajá. Y es que yo vengo trabajando en los medios de comunicación hace mucho rato, y pasa que las administraciones o quien tiene la batuta en el momento callan al periodista. Okay. Es por eso que muchos comunicadores prefieren ejercer su profesión. Pero aquí hay algo, yo no estoy hablando de los periodistas, Ahora, estoy hablando de ellos. Como yo estoy callado y trabajo para hacer TV, un ejemplo, y a mí el gobierno me está dando tanto para que hable bonito de él, sé que Lima no va a venir a decir que la asamblea no funcionó. Obviamente Lima no va a estar invitado a mi programa nunca. Eso es lo que ocurre. Sí, pero es que yo creo que todos sabemos que las redes sociales son un medio fundamental que ellos tienen a la mano para que ellos muestren. Yo creo que tú tienes razón. Yo me entero de que eso ya no funciona. Por eso, porque como lo he dicho en las entrevistas anteriores, los influencers se están volviendo políticos y están mostrando a través de todas las plataformas digitales los circos que pasan en el Congreso. Exacto. Yo creo que tú tienes razón y creo que hoy tendría que, por ejemplo, hacer 2 reconocimientos. Uno, hacer InTV,
porque realmente no pensaba que el programa fuera a Pero me tener la hacen en la asamblea cuando vayan. esta apertura. La Que próxima sesión del La consejo. próxima sección del consejo. me he sentido muy a gusto aquí, y también en voz alta, y algunos medios que nos han escuchado. Pero nosotros hemos fallado en ese sentido. La capacidad que tenemos para realizar acción colectiva, hoy en el departamento de La Guajira, los jóvenes nos está faltando eso. Y yo creo que es un llamado que sí tenemos que hacerle a la juventud, no solo a los que estamos en los procesos, sino a los que no. Porque hay que empezar. Yo creo que todo el mundo en Riohacha tiene un medio de comunicación, o gran parte de la juventud lo tiene, y hay que empezar a meternos en esto. Nosotros asumimos esa responsabilidad, y creo que hay que empezar a gestionar de mejor forma nuestra no comunicación. decirlo lo convierte en cómplice. Claro. No decirle lo convierte en cómplice. Nosotros, cuando estaban en las elecciones, Ale todavía no pertenecía al canal, tuvimos aquí debates. Claro, yo recuerdo. De consejeros. Tuvimos aquí debates de los aspirantes de diferentes partidos, de derecha, de izquierda. Y uno inclusive veía herederos del poder. Porque yo vi hijos de exconcejales, de exdiputados, apadrinados ya políticamente. Y yo aquí sentado, yo decía, esto va a ser lo que tú dijiste, más de lo mismo. Porque ¿qué me puedo esperar yo si el papá o mamá, el que haya sido en el consejo, no hizo nada, y ahora quiere ya meter al hijo o a la hija en el mismo proceso? Y decir, no, esto no sirve. Esto no sirve. Y yo dije, bueno, mal que ya yo pasé esa edad. No, pero yo creo pero que... vienen mis hijos, y uno realmente, bueno, yo lo digo por molestar, pero uno se preocupa porque el futuro de mis hijos, yo creo que mis hijos estudien en Riohacha, crezcan en Riohacha, pero no, a mi hijo le falta 2 años y yo estoy diciendo, ¿para dónde lo mando? ¿Para dónde lo mando? Porque aquí es cada día más complicado. Dijo, ponte pila y saca buen puntaje en el IFE porque tienes que salir de Riohacha. Ya es triste. Bueno, yo creo que frente a eso, inicialmente es parte de la dinámica política, y yo creo que algo tenemos los jóvenes que he visto, que la experiencia me ha enseñado, y es que en ocasiones, más allá de las toldas políticas de las que se vengan o las familias, está la causa del joven. Y eso he visto en los espacios. Yo creo que hemos intentado en todo el país como consejo trabajar en conjunto por iniciativas, precisamente por construir ciudades y distritos donde la gente no se quiera ir sino quedar. Exacto. Cuando a mí me hablan de eso, y a veces me da tristeza, porque yo creo que en ninguna otra parte del país nosotros tenemos un lugar con tantas potencialidades. Cuando estaba ahí mirando a Jennifer y que tú nos hablabas de que a veces se dice todo lo malo, mira, Riohacha tiene unas playas que no la tiene otra parte del país. En algún momento nosotros llegamos a tener tanta importancia en el mundo que en las leyes de España se mencionaba Riohacha como un territorio con capacidad de ostras, de perlas, que era la riqueza de ese momento. Tenemos allá una despensa agrícola y tenemos, más que cualquier otro territorio, una ruta navegable fácil a un mundo que está bastante desarrollado, que son las Antillas. Pero sobre todo tenemos una riqueza cultural e histórica que no la tiene otra parte del país. Aquí, tanto en la parte colonial, en esos edificios que están dejando morir, como en nuestras comunidades indígenas y afrodescendientes que históricamente han resistido, tenemos la verdadera riqueza de este territorio. Yo creo que esas potencialidades para el desarrollo son las que nosotros debemos hoy aprovechar. Yo no quisiera, y realmente es mi mayor compromiso, creo que es lo que me impulsa cada día, que este territorio siguiera viviendo en las condiciones en que no vemos su potencialidad. Es como un diamante en bruto. Avanza. Eso es lo triste. Que no avanzamos. Y por eso ese es mi mayor compromiso. Que la gente pueda salir aquí adelante, que este distrito en algún momento pueda ser un referente de desarrollo para el Caribe, y que la gente no se quiera ir sino quedar. Yo voté, o yo firmé, en tu caso me dijiste que te había escrito como independiente. Sí. Mira que te hice 2 preguntas. ¿Te consideras de derecha o de izquierda? Y te escribiste como independiente.
Yo considero una persona que se escriba como independiente es que no puede ser ni de izquierda ni de derecha, sino que debe de velar por tanto por lo que presente la derecha y la izquierda, que se haga como debe de ser. Te pongo el caso de JP Hernández, lo admiro, no lo conocía, lo conocí en campaña, y ahora en el Congreso lo admiro porque no se ha dejado ni de la derecha ni de la izquierda, y él fue por independiente, y en su momento en presidencia, en primera vuelta, votó por Rodolfo Hernández, y en segunda se fue con Petro, y ahora que es congresista, es lo que le presenten, le da la guerra, sea de derecha o sea de izquierda, y eso considero yo que es parte de un candidato independiente. Te pregunto ahorita, resáltame algo que tú consideres que la derecha hizo en su momento en el gobierno que ha sido beneficiado por los jóvenes. Es una pregunta compleja. Yo creo que la independencia, y ahorita te lo planteaba, va más allá de la capacidad de reconocernos ideológicamente en una corriente o en otra. Yo creo que la independencia tiene que ver con las decisiones políticas que tomamos, y eso en reconocer en determinada conducta política un resultado positivo, sea que viene de un gobierno de izquierda o de un gobierno de derecha. Yo del pasado gobierno podría reconocer el intento por escuchar un poco el tema de la educación superior en Colombia. Si bien nos costó sangre, literalmente, a los jóvenes, por conductas o por decisiones políticas que se tomaron en ese momento, empezó una matrícula cero en Colombia. Yo creo que esa es la acción más significativa que el presidente Duque, lo haya querido o no, pudo haberle dejado a la juventud de todo el país. Y además, después de esa fatídica respuesta militar y policial que le dio a una protesta social. Ese es como lo que nosotros podríamos reconocer. Voy a hacer ahí una réplica. Yo pienso que hay que también, todo tiene un límite. Bogotá estaba en un límite y fueron meses y personas que no, todos estamos involucrados en las problemáticas del país, lógicamente, pero si hay una movilización día, tarde, noche, atrás de un propósito que puede ser beneficioso para toda la sociedad, pero hubo negocios que literalmente se arruinaron, hubo negocios que literalmente, personas que, sobre todo en Bogotá, aquí las marchas fueron muy pacíficas, pero sobre todo en Bogotá, Cali, que fueron donde más fuertes fueron las protestas, que personas que realmente perdieron muchas cosas y han sido momentos y no se han podido recuperar. Entonces yo pienso que la protesta, todo el mundo tiene el derecho a hacerla, pero son de cómo se llevaron, y la fuerza pública pues también está en la obligación de velar por aquellas personas que no se ven involucrados en esos procesos, porque yo no creo que destruyendo Transmilenio, que lo paga el mismo pueblo, porque al final, ¿de dónde va a volver a salir la plata para volverlo a arreglar? De los impuestos que paga el pueblo, que en vez de mejorar ya tienen que empezar a reparar, entonces nunca va a avanzar. Bueno, mira, hay una película que es muy ilustrativa de eso. Se llama Argentina 1985. Ahorita es como el boom, es muy buena. Y habla precisamente de los gobiernos militares que hubo en Argentina en contra de la movilización y también de una lucha armada que se vivía en el país. Pero esa película resalta desde el punto de vista de los derechos humanos algo muy importante, y es que cualquier, acción, incluso cualquier ser humano, requiere de unas formas y de unos juicios, de unos mecanismos con los cuales sus conductas se pueden reprimir, y ninguna movilización, ninguna acción, sea de derecha o sea de izquierda,
merece una represión en contra de los derechos humanos. Eso nos enseña esa película. Este gobierno que pasó, pasó por encima de eso. Y la represión que nosotros siempre definimos el movimiento juvenil, que cada territorio tenía la opción de decidir cuál era su opción de movilización. Nosotros aquí escogimos ser pacíficos, pero no descalificamos. Y fueron un éxito. Porque no está en nuestro... Es como violar el principio de la soberanía de cada territorio. Pero sí, desde el punto de vista de los derechos humanos y del derecho humanitario, había unos límites que la fuerza pública y el gobierno vulneró, y eso es lo que nos enseña pero miren, esa película. aquí fueron pacíficas y estuvieron con el acompañamiento militar, porque siempre estuvieron acompañados, no se les negó, no se les cerró vías, pero porque fueron más cultural, fueron más... Eso es parcial, porque por ejemplo nosotros en algún momento se desarrolló una acción, una acción cultural también, afuera de Viva Guajira, y hubo compañeros capturados. Entonces, por ejemplo, se pintó el Teatro Aurora con el deseo de restaurarlo, y 2 veces, la primera vez se pintó de blanco en un intento por borrar lo que los jóvenes hacían, y luego de rojo, y era un proceso cultural. Entonces, yo reitero, ninguna opción. Hay un libro que se llama La lucha por los derechos, y ese libro, que nosotros lo leemos, sostiene que no hay ningún derecho en el mundo que no se haya alcanzado con movilización. Los derechos laborales, los derechos sociales, los derechos políticos, incluso las derechas en el mundo han parido derechos, por decirlo así. Nuestras independencias no fueron independencias per se con principios de izquierda, fueron con principios liberales. Al igual que los derechos laborales en el mundo los parieron las izquierdas, con principios de izquierdas. Pero ambas opciones de movilización siempre fueron en su momento, en su contexto histórico, en ocasiones incluso armadas. Entonces, cada momento histórico, en cada contexto histórico, tiene sus particularidades que al juicio del presente no podemos evaluar o no podemos calificar, porque no vivimos ese momento. Por eso nosotros en Riohacha siempre asumimos la defensa, y siempre nos preguntaban, y nosotros decíamos, la opción que los compañeros en Cali exijan, la opción que los compañeros en Bogotá decidan, esas son las opciones que hay. Pero nuestro repertorio, nuestra decisión política fue hacer una marcha pacífica y una huelga de hambre por el hambre en el departamento. Entonces yo en ese sentido, yo también he visto en JP Hernández una conducta importante en política, pero JP también salió a marchar y salió a moverse y a movilizarse. ¿Cuántos kilos rebajaste en la huelga de hambre? Unos 7, 8. Bueno, ¿Cuánto duró? Ya que tocamos el tema de la huelga. Hubo 2 huelgas, una de 20 días y la otra, particularmente yo, solamente estuve 12 días, porque estaba en clase y llegó un momento literalmente que a mí me gusta mucho la política y las ideas políticas, la teoría política. Tenía un parcial y no podía literalmente pensar. Y ya en ese momento la glucosa normalmente de una persona debe estar en 70, 68, 70. Y mi glucosa estaba en 40, 42, 43. Sin hacer movimientos ni nada. Y ya estaba en riesgo de tener hipoglucemia. Entonces tomé una decisión, pero tuve compañeros que estuvieron 29, 30 días en huelga de hambre. Yo admiro mucho el empoderamiento de la mujer, y dentro de la huelga hubo 2 chicas bien interesantes, pero me voy a ir al estado de cómo estuvo Beatriz. Beatriz fue una chica que siempre mostró gallardía, una guerrera, por donde uno la quisiera mirar, pero vimos que le tocó abandonar la huelga por su estado de salud. Hoy, ¿qué pasa con Beatriz? ¿Cómo está ella? Bueno, Betty, ella estuvo en la primera huelga, sufrió un desmayo en un en vivo. Ella continuó, es de las mujeres más valientes que yo he visto alguna vez. Posteriormente, en la segunda huelga no se tomó concertadamente la decisión de que ella solo fuera nuestra vocera,
Y bueno, ella ahorita está en procesos afrodescendientes. Hace poco fue delegada del departamento para la Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas. Ella está ahorita como en el movimiento afro, sigue trabajando con nosotros en procesos estudiantiles, juveniles, seguimos siendo un equipo. Nosotros llegó un momento en el que literalmente todo el tiempo estábamos en esa tarea de la agenda social, de la movilización y de las mesas de diálogo que se hicieron. Todo eso nos unió mucho, entonces no nos hemos como separado en ese sentido, seguimos en ese trabajo. Sí, lo vi bastante bien también con Yarley. Ahora, ya evaluamos al alcalde, a los consejos. ¿Qué hay de los consejeros? Es un grupo, me imagino, se mantiene integrado por 21 consejeros. Que habían o 21 asientos que habían para los consejeros de Riohacha. Se mantienen unidos, hay mucha controversia, está el perezoso que llega a sentarse y escucha solo y se va. Evalúame los consejeros. Ahí sí podemos entonces nombrar los 3 buenos y uno no tan bueno. Ay, Dios mío. A ver, este problema, ese es peor. No, miren, yo creo que el consejo de Riohacha, también con apoyo técnico que hemos tenido por parte de compañeros, ha tomado la dinámica. Inicialmente no pudimos, como en todos los espacios nuevos y en todos los espacios donde haya ideas políticas, ideas sociales, gente pensante, no podíamos como todos estar de acuerdo. Claro. Pero posteriormente, con el paso del tiempo, hemos ido encontrando como mucha hermandad. He conocido compañeros en el proceso con una gran capacidad de liderazgo que no conocía. Hay jóvenes muy valiosos ahí. De hecho, por ahí salió una nota de Diario del Norte que decían el consejo ya está listo para ocupar las curules de los concejales. Sostuvieron un debate con altura y hemos llegado como a esa posibilidad de ponernos de acuerdo en unos temas y otras cosas, como todo, en la que no siempre estamos de acuerdo, pero yo creo que es un buen escenario. Yo podría mencionarte cualquiera de mis compañeros: Wilmer, Kevin, Johan, compañero Elian, la compañera Yailén. Son todos muy buenos compañeros, la compañera Carly. Hemos llegado también a la posibilidad de especializarnos en temas. Entonces, por ejemplo, Yailén, que es psicóloga, es la compañera que se encarga de los temas de salud pública, salud mental. Yo soy el compañero que trabajo en el tema de la prevención del delito. Hay otro compañero que es el delegado de Afro y trabaja en toda la política de reconocimiento afrodescendiente. El compañero Johan, que le trabaja el tema de educación. Entonces yo creo que hay una pluralidad, hay una especialización en algunas agendas. Hay dificultades como en todo, a veces no es fácil ponernos de acuerdo, pero estamos en esa tarea. Todo chévere, no hay ninguno no tan bueno. Hay un problema, y es que hay compañeros que por el tema de a nosotros no nos pagan, ni nos dan sostenimiento de ninguna clase, ni transporte, ni nada de eso. Entonces a veces es difícil asistir a sesiones. Yo entiendo que hay compañeros que no tienen las condiciones, por ejemplo, para ir a una sesión en ocasiones, o que se pierden mucho tiempo porque tienen trabajo y esas cosas. Yo creo que desde ese punto de vista hay temas que se exoneran, hay otros que sí se han perdido, que ya hay que iniciarles procesos, porque esto también es para hacerlo respetar. Claro. Entonces hay unos 2 compañeros que decidieron no estar, no participar, y ya pues hay un proceso que se desarrolla para hacer el cambio de las curules. Pero en general, con las dificultades, estamos en esta tarea que es importante para el distrito. Bueno, Alex, yo creo que hemos conversado muy ameno con Líbano, temas actuales de la juventud, y si nos ponemos más cómodos, seguimos aquí toda la noche. Tal cual, pero Líbano, está más decirte que Sein TV tiene la puerta abierta para todos ustedes, que les tiendas también a tus compañeros la invitación para que vengan, nos hablen de qué hacen, cómo está el Consejo de Juventud, qué se viene para el 2023, porque hay mucha expectativa también de qué va a pasar el nuevo año con el nuevo gobierno precisamente. Y agradecerte tu intervención esta noche,
que hayas venido, que hayas sacado un poco de tu tiempo. Y nada, despedirnos, ¿cierto, Alex? Claro que sí, bueno, nosotros vamos agradeciéndole al Líbano Díaz Hernández, consejero de Juventud del Distrito de Riohacha, por su acompañamiento bajo la producción de Jaime Maya en la Cámara JC, acompañados de Jaime Villar Castillo. Le decimos, nos vemos en una próxima. Gracias.